de suelo, todo el rollo, ¿no? Muy bien, pues muy buenos días a todos. Buenos días. Estamos hoy en miércoles 8 de marzo del 2023, Día Internacional de la Mujer. Hoy se conmemora, no se celebra, se conmemora. Hemos tenido un debate intenso. Ay, caray, esto se parece a la IFA. Hay fantasmas aquí. Hay fantasmas aquí. Nada más estamos. Saludos, buenos días, mi estimado López Vargas. ¿Cómo Buenos estás, días, Francisco? querido Roger Cornelio. Muy bien, en lo que se ocupan sus lugares, nuestros amigos Francisco Pimienta y Víctor Améndola, vamos a comentar brevemente, mi estimado Francisco, mucha confusión en el sentido de que hay se debe felicitar o no se debe felicitar a la mujer. Yo celebro este día, lo celebro porque tengo un convencimiento de que la mujer, celebro que la mujer haya luchado durante buen tiempo para que logre posicionarse, logre empoderarse. Celebro que la mujer se sienta bien en un día como hoy. Lo celebro que sigan luchando y me decepcionaría que dejen de luchar. Tengo hijas, tengo esposa, bueno, hermanas. Entonces, por eso celebro esta fecha. Independientemente de que si es una fecha de dolor, de que está enraizada, que tiene su origen en unas luchas que causó muertes y todo, celebro que sigan luchando. Hoy escribió nuestra amiga Ileana Postos un pensamiento, una reflexión muy buena, muy, muy sentida, muy sensible. Y claro, en el ánimo de la amistad que hay muchos, yo cuido el felicitarlas, ¿no? Pero no faltó uno que diga, pues felicidades, Ileana, por este gran día. Pero así es, mucha gente. A ver, Negrito, ¿cómo está? Explícame usted cómo está este rollo. No, pues yo creo que sí, hay que celebrar que las mujeres hayan abierto los ojos. Creo que es un poco polémico la celebración porque hay a quienes realmente se ofende y se maldice y se disgustan cuando tú las ofreces, las felicitas, porque ellas argumentan que han vivido vejadas, humilladas y en muchos lugares invisibilizadas. Porque la realidad es que no somos un país que tenga mucho que celebrar en este ámbito, sobre todo que en México matan 10 mujeres al día de una manera verdaderamente atroz. Y por desgracia, nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas, nos lleva a comunidades muy pequeñas en las que todavía tienen como uso de costumbre que el papá puede apostar una hija, puede vender una hija o puede acordar con otro papá el futuro de los hijos. Y eso Sin venderla. prácticamente, sí, y eso prácticamente es una violación a los derechos humanos de las personas. Pero hay gente que no termina de entender esto. Yo recuerdo en alguna ocasión una anécdota que me platicaban de una muchacha que el marido la consentía mucho y que de repente se iba por el mal camino y la casa estaba sucia y no arreglaba nada. Y el marido llegaba, le ponía una golpiza y al día siguiente era un trompo. Y dices tú, bueno, pues si esa es la manera como creen que debe de ser una relación de pareja, yo no lo entiendo. Fíjate que a pesar de que haya gente, Uquibe Espadas, por ejemplo, Uquibe Espadas, nuestro amigo el consejero electoral, tuvo una discusión muy sabrosa, muy edificante y gratificante para ambas partes y para los que la estábamos oyendo. Y llega un momento en el que le dice a Dulce María Sauri que era muy fácil para una mujer como ella hablar de la desigualdad de las mujeres. Y le dice, para ti es muy fácil, Dulce, porque tú eres una mujer que vivió siempre en el privilegio de la comodidad, en el privilegio de la academia, en el privilegio del estudio, en el privilegio de muchas cosas. Y tú también llegaste a ser gobernadora, vives en el privilegio del poder, en el privilegio de las relaciones. Entonces, yo no creo que haya una comparación formal entre mujeres como tú y una mujer chamula a la que el marido maltrata Y vende. y viola y a veces hasta la comparte con el compadre, ¿no? Así es. Y creo que al final nuestro tema
se redirige otra vez a un tema de educación. Si en la educación seguimos protegiendo atavismos como estos, yo siento que no vamos a avanzar, a pesar de que hemos crecido ya mucho, ¿no? A pesar de que hemos avanzado muchísimo en muchísimos temas. Y en lo local, a mí me da mucha pena que en el día previo de la celebración de las mujeres, otra mujer haya violentado a Lía Limón, haya violentado a Delma Ravelo. Ahorita entramos a ese tema, ¿eh? Es una referencia nada más. Porque cuando tienes el privilegio de no haber padecido lo que normalmente padecen las mujeres en este país, pues tendrías un poquito más de sororidad, ¿no? Y un poquito más de Claro. gentileza con tus pares. Prudencia y sensatez. Exacto. Y aquí, por desgracia, estamos viviendo una época en la que el gobierno y los ejecutivos no entienden que a ellos solo se les permite lo que la ley les permite. Los ciudadanos tienen un amplio abanico más y los funcionarios no, lo tienen muy restringido porque precisamente gozan de ese poder y ese privilegio de estar en una posición que les da 20,000 beneficios, ¿no? Claro, no, y no se me olvida en el 21, cuando le quitan la candidatura a Félix Salgado Macedonio porque un violador probado. Y ni una palabra en contra de Macedonio, al contrario, pobrecito, nuestro compañero de partido lo están violentando sus derechos políticos. Qué terrible. Mi estimado Francisco Pimienta, supe que ayer usted estuvo en un conversatorio, en una entrevista sobre este tema. ¿Qué nos puede platicar sobre ello, licenciado Pimienta? Hola Roger, hola maestra, buenos días. Un abrazo a todas las damas que nos están viendo y a las que no nos ven, pues igual que les llegue un saludo muy afectuoso, muy cariñoso de parte de un servidor. Hoy, Día Internacional de la Mujer, donde bien dicen, no celebramos, conmemoramos la memoria de todas aquellas mujeres que han perdido algo en esta lucha que viene desde el nacimiento. Ayer precisamente platicaba e invito a los amigos que nos están siguiendo que vean esta entrevista, esta plática con dos mujeres exitosas y talentosas y muy comprometidas con la causa. La licenciada Adriana González Furlong, ella fue diputada federal y es presidenta de la Fundación Volver a Empezar, y con Denise Smith. Ella es doctora en psicología y psicoterapeuta, también es perito en psicología y también tuve la oportunidad más bien de platicar con ella sobre precisamente el rol de la mujer o el papel de la mujer en la actualidad, cuáles son sus derechos, cuál es su situación más que nada, el estatus que vive la mujer en nuestro México, y a veces que no es nada más en México esta situación, sino también a nivel global, en donde me van a disculpar algunas personas que son muy allegadas a la religión, pero la religión tiene mucho que ver en la conducta que se vive hoy en México, porque es uno de los factores que ha fomentado más el machismo. Entonces, no estoy diciendo que dejen de creer, no estoy diciendo que dejen su fe, solamente estoy comentando de que ha sido uno de los principales factores que ha fomentado o que más bien ha frenado el crecimiento y la evolución de la mujer dentro de una sociedad. Entonces, yo les invito para que la vean, está en YouTube, está también en Facebook, en nuestro canal de Formato 07 Campeche, ahí pueden ustedes buscarla. Y pues aquí vengo a levantarles el rating, porque después de una semana, pues han estado muy bajas sus reproducciones, y qué bueno que vengo hoy en esta fecha insignia para poder compartir con ustedes pues varias cositas, ¿no?, que se dieron la noche de ayer, en este martes de Jaguar, que la verdad que no, cada vez me desespera más ver la postura de un gobernante. Ahorita entramos con lo de martes de Jaguar, ¿eh? Que no está en lo que debe y anda en las cosas que no debe. Muy bien, mi estimado Francisco. Bien. Aurora Sansores, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Qué opinión nos merece? ¿Algo que conmemorar? ¿Algo que celebrar? Dígame usted, maestra.
Pues mira, que si quieres celebrar algo, celebremos los avances que se han dado. Celebremos el hecho de que todavía vemos muchas mujeres que estamos vivas y podemos gritar y exigir y pedir, porque no estamos pidiendo nada del otro mundo. Pedimos que se acabe la violencia contra las mujeres, pedimos que se acaben los feminicidios, pedimos que haya equidad en todos los sentidos, Roger, en el económico, en el laboral, en todos los sentidos, en el político. Eso estamos pidiendo. Que si hemos avanzado, pues mira que hemos avanzado, y yo diría que hemos avanzado a medias, porque muchas de las cosas que hemos logrado han servido para beneficios de quienes nunca han luchado, ¿no? Aquí el tema es, yo digo que es que lo único que me demuestran las autoridades es una falta de conocimiento sobre el tema cuando abordan el tema de la mujer. Si nuestras políticas públicas fueran transversales, Roger, ni siquiera necesitaríamos de un instituto de la mujer para hacerlos valer. Y cuando tenemos un instituto de la mujer de que todo hace menos hacer valer los derechos de las mujeres, tener políticas de prevención, tener políticas de empoderamiento, tener políticas para con las mujeres, una empatía con las mujeres, que eso es muy importante. Y tenemos gobiernos que no se fijan, que cuando llegan no les importa si las mujeres que están trabajando son madres solteras, si son el único sostén de su casa, lo único que ven es la parte política y las corren y las dejan sin trabajo. Temas de ese tipo, Roger, que siguen golpeando a la sociedad. Conmemoramos un día, sí es cierto, y nos hemos cansado de hacerlo de manera pacífica. Ayer le comentaba yo a Oliver precisamente ese tema. A mí me tocó ir a varias marchas a México y les hicimos caminando nada más, las hicimos en silencio, las hicimos respetuosas, las hicimos tomadas codo con codo para no separarnos, para que nos vieran juntas, las hicimos con cacerolas y no les éramos importantes, no éramos un tema para el gobierno. Hoy diga López Obrador que con él nació el feminismo. Qué falta de conocimiento de la historia, porque tiene años que las mujeres vienen luchando y aún así vemos las cuestiones que violan a las mujeres. Vamos, recordemos a la diputada que tuvo que pelear su lugar para que fuera considerada dentro de una lista, tuvo que recurrir a los tribunales para que Morena le reconociera su derecho a un lugar dentro del Congreso. Entonces, me parece que seguimos enfrentando una serie de violaciones a nuestros derechos como mujeres, como seres humanos, como personas, como ciudadanos y como mexicanas. Seguimos luchando por estos derechos. Y me salgan hoy con que, pues no importa lo que nosotros hagamos. Nosotros, las mujeres, hacemos reuniones el 8 de marzo. Y el 8M se convierte en una fiesta política en vez de convertirse en una política pública. Me hubiera gustado que el día de hoy, por ejemplo, en las cámaras hubieran iniciativas a favor de las mujeres, hubieran iniciativas que vinieran a prevenir las violencias que se están cometiendo, porque hay un mundo de violencias y cuando entremos al tema que han tratado de tocar todos, que es el de ayer del martes del Jaguar, que yo tocaría también la visión de Claudia Sheinbaum, que descalificó a quienes no están de acuerdo con su monumento de las mujeres. Digo, estás viendo políticas, mujeres que están violentando a las mujeres y ese es un delito. Muy bien. Está contemplado en la ley, Roger. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una ignorancia total de las leyes que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Aurora. Don Federico Berrueto, muy buenos días, ¿cómo está usted? Qué gusto tenerlo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Ahí está Francisco Pimienta, López Vargas, Víctor Améndola, Aurora Sansores, como siempre, aquí contigo, Federico. Pues estamos hablando de esto, decía, ¿cómo es el principal feminista? Es Andrés Manuel López Obrador, y lo califican así al mismo tiempo que cierra los centros de refugio para mujeres, algo así, y los apoyos de madres solteras y de estancias infantiles, en fin, una serie de cosas. Adelante, mi estimado Federico, con su observación, sus temas del día. Es usted bienvenido. Cómo no, con todo gusto. Víctor, Francisco, Aurora, gusto saludarles. A ver, déjame ponerme los audífonos. Ándale.
Igual a don Víctor, sus audífonos sí están amables, porque luego no se le escucha nada. Bueno, me gustaría tocar varios temas, el de la fecha del día de hoy, que coincido plenamente con lo que dice Aurora. Y fíjense cómo el tema de la visibilidad, digamos, la exigencia de visibilidad, que viene de tiempo atrás, pero sobre todo se reactivó en este gobierno, y que se reactivó a partir de la respuesta del presidente hostil hacia el movimiento de las mujeres. No sé si calificar un movimiento feminista, a lo mejor es más que feminista. Pero bueno, el hecho es de que nos vino la pandemia, y esto justamente cuando estaba agarrando vuelo el movimiento, que fue con la marcha, si mal no recuerdo, pues justamente la del 20. Recordemos que semanas después se inicia la crisis de la pandemia, y esto impuso una pausa que apenas se reactivó el año pasado, y que quiero pensar que este aniversario va a tener mayor intensidad a partir de que primero los problemas persisten, se agravan, y segundo, aunque son de naturaleza distinta, pero tanto lo que fue el 13 de noviembre como el 26 de febrero, que son expresiones ciudadanas públicas, no dejan de tener una suerte, digamos, de incentivo o de muestra. Lo cierto es que la exigencia crece, aumenta. No veo yo que ningún partido, ninguna fuerza política, ninguna autoridad esté articulándose al movimiento, ni siquiera al nivel de hacer, pues digo, de aceptar la legitimidad de la causa. Y como dice Aurora, corremos el riesgo pues, de volverlo pues un aniversario más, una actividad, y nuevamente para llegar a la situación a la cual se encontraba antes, con el problema de que los datos dicen que se está agravando. O sea, no es que lleguemos a como estábamos antes, sino que se va a seguir agravando el problema, sobre todo de la violencia en la mujer. En el tema de la mujer creo que hay distintas capas, y las capas tienen que ver, la más elemental es con el tema de la equidad, de la libertad, y hay otra capa que yo creo que esa es la que está volviéndose cada vez más relevante, que es el de la violencia. O sea, la violencia contra la mujer, como también es la violencia en general del país, pero la violencia en especial. Y tiene que ver con el tema de la violación, del feminicidio, del acoso, etcétera, ¿no? Dicen, yo escuché hoy en la mañana, que el logro que está teniendo el movimiento de la mujer o feminista es que cuando menos ahora se reconocen ya y se hablan las mujeres, que a partir de políticas públicas o de decisiones de autoridad muy poco se ha logrado, pero se ha logrado una parte muy importante, y es cuando el mismo movimiento hace que las mujeres se hablen, se identifiquen y se unan en torno a exigencias comunes. Quiero dejar en esto el tema, no quiero llegar más allá a particularidades. Nada más lo del presidente. Pues el presidente es un permanente provocador. Es un provocador que yo, se me dificulta mucho entenderlo como persona. Pero vemos como permanentemente, desde la mañanera, permanentemente está provocando. Ya es una. Y yo lo que me pregunto cada vez más es si no estar cayendo en su juego, e incluso irse hacia la misma polarización. Lo que él quiere, lo que él requiere, y a manera precisamente de justificarse. Y como que lo que veo es que Andrés Manuel ya se acabó. Claro, sigue siendo una amenaza, y va a ser una amenaza sobre todo en el marco de la elección,
no quiero en esto minimizarlo, pero como que ya es momento de estar viendo más adelante, y no creo que sea lo que está ocurriendo. Hay un hecho que violento en Matamoros, precedido de otro todavía más violento en Laredo, y digo más violento porque hubo más muertes, con la diferencia de que en Matamoros pues son sicarios o son criminales, y en Nuevo Laredo fueron soldados, pero asesinaron a 5 muchachos. Entonces, esto trae al frente el tema de la violencia y de la inseguridad, pero curiosamente, no por lo que está ocurriendo con los mexicanos, sino por lo que está ocurriendo con un grupo de extranjeros. Y bueno, no es tampoco para minimizarse. Esto ocurre en medio de un error del presidente López Obrador monumental, lo comentamos en este espacio, que darle vuelo al caso de García Luna y justificar la manera como el gobierno norteamericano entiende, aborda la violencia en México, el tema de las drogas, e incluso la remediación judicial que ellos utilizan al respecto, y avalarla y festinarla, y pues es un error. ¿Por qué? Porque simplemente estás poniendo al país a merced de los intereses políticos, de los prejuicios, de las mismas necesidades que tienen las agencias que tienen que ver con estos temas, de los legisladores en busca de su reelección o de su posicionamiento. Entonces, es entrar a un terreno bastante resbaladizo como para jugarlo con la ligereza que lo hizo el presidente en el caso García Luna. Y ahora hay testimonios, como por ejemplo, ni más ni menos que el exprocurador del presidente que precedió a Biden, de Trump, William Barr, que pues dice que ya quisiera él que Andrés Manuel López Obrador se comportara como Felipe Calderón, que lo que está haciéndose en este gobierno pues es de una total omisión y de complicidad con los grupos criminales. Al presidente pues obviamente le caen muy males, y ¿cómo se llama? Las vuelve intrascendentes con un desplante de desdén que sabemos que no hay tal. Es una manera de intentar eludir el golpe. Pero el tema no tiene que ver con México, tiene que ver con lo que está escuchando la sociedad norteamericana. De manera tal que el incidente de Matamoros ocurre en muy, muy, muy mal momento. Hay un problema real de salud pública que tiene que ver con el fentanilo, y esto va a ser un problema que está creciendo como tema de salud pública, y las autoridades norteamericanas, en lugar de buscar la colaboración o la cooperación, o los políticos norteamericanos, lo que buscan es sacar capital político, raja política. Ya vienen las elecciones primarias, ya viene la disputa, y volver este tema en un argumento de campaña donde México se vuelve piñata. El problema es que, pues, ya ahorita decir que está de por medio la soberanía nacional, pues ya lo toman a chunga, ¿no? Y lo toman a chunga porque, pues, el primero en ponerla en entredicho ha sido el presidente de la República por la manera como se ha manejado. Segundo, pues él es responsable de que los niveles escandalosos de complacencia frente al crimen organizado, pues es una política pública, o al menos es una instrucción presidencial: abrazos, no balazos. Y además defiende una y otra vez ese señalamiento. Y tercero, la militarización. Ayer preguntaban en el programa, Kurchenko preguntaba que si tendría algún resultado el que Estados Unidos declarara a México o a los criminales del narcotráfico como terroristas, y que interviniera el ejército en México. Dije, miren, no tendría el menos resultado, al menos en la parte sustantiva. La parte sustantiva es que queremos un país seguro. Y esto es, vean lo que ha sucedido con la Guardia Nacional y la militarización.
En realidad es lo mismo desde el principio. Se piensa que es a través de una política centralista, creando una policía nacional, y han cambiado los nombres, pero con esas tenemos ya bastante rato, en lugar de tener una estrategia que responda a esto: cómo abatir la impunidad. Y el cómo abatir la impunidad obviamente no es una fuerza de ocupación, no es una Guardia Nacional que le envías tú de repente, vamos a decir, a Matamoros, están ahí durante determinado tiempo y se van. No es una fuerza permanente. Y los criminales ahí viven, y ahí tienen sus negocios, y tienen sus complicidades, y tienen sus relaciones. Entonces, pues no te sirve una fuerza de ocupación. Y así fueran los marines, y fueran los SEALs, y no sé qué quieran ustedes nombre ponerle así a estas fuerzas de ataque norteamericanas. Entonces, el tema es que yo creo que sí es importante, en vez de estar diciéndole a Andrés Manuel López Obrador y enojarnos con él por la manera como actúa, en vez de estar sacando raja de la descomposición por la inseguridad, en vez de estar reclamando que no hay un gobernador asertivo o lo que se quiera, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es ponernos a discutir o a pensar en serio cómo le vamos a hacer una vez que Andrés Manuel López Obrador salga adelante, llegue quien llegue, para abordar de una manera inteligente el tema, porque hay una situación que no se está viendo. El país va a quedar considerablemente peor en materia de seguridad de lo que fue cuando, que ya estaba muy mal, pero va a quedar considerablemente peor a como estaba cuando lo recibió Andrés Manuel López Obrador. Considerablemente peor. Yo lo padezco en la Riviera Maya, en la zona de Tulum, así como en Matamoros, que no hay fuerza pública, ¿verdad? Que los criminales son dueños de los espacios públicos y de los negocios, o sea, que llegan a la extorsión. Esto está sucediendo, ya sucedía en Playa, ya sucedía ¿cómo se llama?, en Cancún, pues ahora está sucediendo en Tulum con una ausencia total y absoluta de autoridad. Los criminales son por decirlo, las fuerzas del orden, son los que hacen pues que llegan otros, pues los aniquilan, y eso sí, cobran su cuota y están prácticamente en todo el espacio público en su comercio de drogas, de venta de drogas ilegales. Pero bueno, esto que les digo, reproduzcanlo por 100 o por 500. ¿Cómo se va a hacer para sacarlos? O sea, vamos a pretender regresar a donde estábamos hace 6 años y nos va a llevar años. Y en esto pues tenemos que pensar muy, muy en serio, y creo que sí es al menos aportar los elementos para un gran debate nacional para resolver el problema de la violencia y de la inseguridad. Con esto concluyo. Pues bastante interesante, Federico. Fíjate que me lleva a la reflexión de que pues, México se está convirtiendo o es ya un paraíso para el crimen organizado, para el narcotráfico. Y en contrasentido tenemos en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una ministra, una magistrada que se ve enérgica y se ve muy respetuosa de la Constitución, del constitucionalismo. Por allá va la idea, y más se le reconoce como una esperanza a Norma Piña de que esto pueda ayudar a paliar el infierno que se vive en el país. Adelante, mi estimado Víctor Améndola, con su pregunta, si es tan amable. Sí, buenos días, Paco, Aurora, Francisco López Vargas. Federico, no se te hace un tanto extraño este timing o esta concatenación de hechos que pareciera como que difícil de creer que fueron aislados? Estuvo circulando últimamente en los medios nacionales estas declaraciones de estos dos congresistas de Florida y de Texas. Pero esa propuesta en la Unión Americana data de enero de enero 12 de este año. Y es a últimos días que empieza a tomar una connotación pública. Es decir, se presenta esta propuesta por dos legisladores americanos, uno de ellos un ex marino, un exil,
pero se presenta el 12 de enero y se da a conocer todavía hasta finales de febrero, principios de marzo, así se pasan 40 días para que una nota de tal relevancia empiece a circular. Luego aparece William Barr, el fiscal con Donald Trump. No hay que olvidar que López Obrador apoyó a Donald Trump, no es un tema menor, no es un tema menor. Y a los pocos días entran unos americanos negros, y señalo el color, porque parte del argumento de la confusión es que los capturan porque se piensan que eran haitianos y que formaban parte de un grupo delincuencial de contrabando de droga. Ese es el argumento que está circulando. Por eso hago connotación del color de los norteamericanos. Y luego aparece el FBI, aparece la DEA, aparece Ken Salazar, el embajador. No es como que muy estructurada toda esta secuencia de actos, no es como que medio sospechosa que empiecen a ocurrir de manera fortuita una serie de desgracias o de intervenciones o de declaraciones o de iniciativas de agentes externos al país. ¿No crees tú por ahí que pueda haber alguna situación extraña o sospechosa? Bueno, creo que este tipo de asuntos, digamos, propician mucho la especulación e incluso recrean la posibilidad de que esto pudiera ser un complot. El maestro, el mago de este tipo de explicaciones es Andrés Manuel. Andrés Manuel dice que lo de Ciro pudo haber sido un autoatentado. Ahora lo que sucedió, el ataque o la amenaza contra la ministra presidenta, donde dice que la solución y ponen una bala, pues dice Andrés Manuel que ese puede ser un complot de los conservadores, de los conservadores. Entonces, a mí, por salud, ¿verdad? Se me dificulta mucho, con todo y que hago propio lo que tú señalas de las coincidencias, pero la realidad es que México, por razones del fentanilo, a eso vino Biden. Biden traía dos temas y lo dijo públicamente: fentanilo y migración. No venía ni tratado de libre comercio, ni el tema ambiental, ni otros. Concretamente el fentanilo. Y el fentanilo sí es un asunto muy grave de salud pública en la sociedad norteamericana. Y como tal, bueno, pues, si estamos próximos a las elecciones o a las primarias, ¿verdad? Es inevitable que salga el señor Barr, como salió antes Kushner, como salió antes el mismo Trump. ¿Cómo se hace? Esto va a ser parte, pero es la lógica propia del ciclo político electoral de Estados Unidos, donde al tener un tema fundamental como en salud pública, como es el del fentanilo, y ellos asumen que Biden ha sido complaciente ante un presidente complaciente, y que ellos sí traían de la cola a Andrés Manuel y a México, y ponen todos los ejemplos. Entonces, es una narrativa que tiene una lógica. Y en cuanto al incidente de ¿cómo se llama?, de Matamoros, pues verdaderamente para todos es muy difícil aceptar. Primero, es uno de tantos incidentes que hay día con día en este país. La diferencia es pues, que eran norteamericanos, y la diferencia es que se da en un momento donde hay un señalamiento del cual el mismo presidente hizo propio al darle revuelo al asunto de García Luna. Entonces, el hecho es que sí hay un tema muy grave, muy serio en la sociedad norteamericana, pero nosotros también tenemos otro, y más grave todavía, que es el de la inseguridad. Y es como los mexicanos, eso que le sucedió a los 4 norteamericanos, le sucede día con día a muchas mujeres, niños, familias,
civiles, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que son en el fuego cruzado. Fíjense, asesinaron a una mujer. Ni el nombre sabemos, ya sabemos los nombres de los 4 norteamericanos y no sabemos de la mujer mexicana que la asesinaron también en el enfrentamiento con una bala perdida, o a través de un balazo, porque estaba a una gran distancia. Y ni siquiera lo sabemos, o sea, cómo se van construyendo las cosas a partir de los acontecimientos y vamos eludiendo lo fundamental. Y lo fundamental es que estamos perdiendo al país, y lo estamos perdiendo al país porque hay omisión del único que debe actuar. No son los americanos, no es el FBI, no es la DEA, no es las organizaciones civiles, no son las comisiones de derechos humanos, no. Los únicos que deben actuar, y no lo están haciendo, son las autoridades, sobre todo las autoridades federales, con un problema adicional, que la visión centralista ahora tiene en la peor condición que haya habido a las policías municipales y estatales. Están o ausentes, o si no es que se vuelven, muchas de ellas, no puedo generalizar, pero donde tiene fuerte presencia el crimen, que ya estamos hablando de más de 1/3 del territorio nacional, están al servicio del crimen. Entonces, hemos retrocedido en lo que eran las fortalezas institucionales para hacerle frente a la violencia. Y eso es pues, más que el indagar si pudo haber habido ahí un complot. Pues yo lo que digo, mejor discutamos en serio el tema de la violencia, de la inseguridad y qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Y fíjate, Federico, que el análisis de Álvaro Delgado, según comentó hoy Ángel Verdugo, fue, dice Álvaro Delgado, para su desgracia, esos norteamericanos estaban en el lugar incorrecto. O sea, caray, como justificando no sé qué. O sea, todos aquellos que fallecen en el lugar y en el momento no indicado. Francisco López Vargas, su intervención, por favor, si es tan amable. Su micrófono. Creo que estamos viendo algo que para nosotros debe ser normal, ¿no? Aquí en México vemos que se criminaliza a las víctimas, se vuelve a criminalizar a las víctimas en aras de que el gobierno no tiene la culpa de lo que pasa. Y Álvaro Delgado pues solamente repite la consigna oficial, que era, ellos sabían el riesgo que corrían y aún así decidieron aceptar el riesgo. ¿Esa es una justificación? Lo que no se puede justificar, y creo que por desgracia hemos dado los elementos suficientes como para que se piense eso, es que en Estados Unidos están viendo una frontera con México controlada por el narco. Una frontera en la que funciona un narcoestado, y creo que además el tema electoral tanto de Estados Unidos como el de México, llegaron a una fase en la que se van a tener que necesariamente que cruzar, porque yo no creo que no estén enterados de aquel memorándum secreto que hizo llegar Ken Salazar, donde habla de la tolerancia de este gobierno a los grupos armados y hablan de la creación de un grupo de estados en el Pacífico Norte, en contubernio con el gobierno federal para ganar las elecciones. Y hoy Estados Unidos empieza a hablar de dos cosas que yo creo que son muy delicadas. Una, el narcoestado mexicano, el estado fallido mexicano, controlado por el narco. Y otro es el tema del temor, más que el temor, las alertas que se prenden cuando vemos que hay una elección, que viene una elección en la que el gobierno federal se mete a modificar las leyes a última hora. Y creo que esta narrativa, no sé si estoy equivocado, Federico, pero tiene que ver con esa exposición que dimos en el 2021 en Estados Unidos, que nos fuimos a la OEA, que nos fuimos a muchas partes a explicarles el tema de los secuestros, el tema de la intimidación, el tema del asesinato, como nunca antes, en una elección
federal y estatal. En el 2021, recordemos que creo que ha sido la elección más violenta en este país, con el mayor número de políticos asesinados y el mayor número de secuestros, que no termina ahí, termina en la intervención del narcotráfico, en los comicios formales, no solamente en las casillas, sino intimidando a la gente para tener con quién, para saber, para decirles a quién tenían que votar en esa elección. Yo no entiendo por qué nos llama a sorpresa. Creo que tenemos claro que somos socio comercial de Estados Unidos. Creo que tenemos claro que somos socios de alguna forma. Pero también lo era el Panamá con el cara de piña, este señor Noriega. Noriega. Y cuando los gringos vieron que se empezaba a poner complicado el tema en Panamá, no dudaron en levantarlo, quitarlo, porque si bien era cierto que era protegido de ellos, en el momento que les representa un peligro, en ese momento van y lo quitan, tan sencillo como eso. Y yo sí creo que sería un grave error que nos invadieran para tratar de controlar el tema. No sería una invasión desde el punto de vista de ellos, pero creo que sería la declaratoria formal de que el Estado mexicano falló. Y yo no creo que eso nos pueda, no creo que nos deba pasar. Yo no sé cómo lo ves, Federico, pero yo creo que la conjunción de estos elementos electorales, del narco, la violencia, la inestabilidad política que hay en el país, la confrontación y el desprecio de Andrés Manuel a los temas de democracia, creo que forman un caldo de cultivo extraordinariamente para justificar algunas acciones de Estados Unidos, que no serían, yo creo que para nada halagatorias, pero pues ahí están. ¿Cómo ves tú? Ya se empezó a hablar de esta posibilidad de la intervención de Estados Unidos en México. Yo creo que estamos, la preocupación que tienes tú, Paco, es la que yo tengo, y anoche cuando me di cuenta que con mis colegas periodistas la externé, ¿verdad? Me di cuenta que no tuve mucho eco. O sea, lo que creo es que las condiciones de la polarización hacen perder sentido de lo que implica como amenaza real el intervencionismo. Como nos enoja tanto Andrés Manuel ya cotidianamente, y su señalamiento de intervencionista a partir de sus formas, de sus modos y de sus intereses, nos hacen a nosotros desentendernos de esa situación o de esa amenaza real. Yo creo que nunca hemos estado tan expuestos por el cóctel al cual tú haces referencia, porque incluyendo a la sociedad mexicana, ahorita aplaudiría una acción, no lo puedo generalizar, pero creo que muchos de la sociedad aplaudirían una acción intervencionista por parte de Estados Unidos, a manera de decir, bueno, ya pongan orden, si no lo puede poner Andrés Manuel, que lo pongan, cuando es lo peor que nos puede suceder. Primero, porque no nos lleva a ningún lado. Segundo, porque el precedente de acciones armadas en nuestro territorio, consentidas me refiero con un marco legal en Estados Unidos, no clandestinas, porque ha habido incursiones militares y policíacas en nuestro territorio, pero clandestinas, ¿no? Aquí ya serían públicas. El precedente ese sería ominoso para el país. Y ahorita hablar de nacionalismo, soberanía nacional, se han vuelto expresiones tan desgastadas que simplemente lo que yo veo es que no hay este sentido de amenaza, Paco, al cual tú te estás refiriendo y que yo comparto plenamente. Ahorita como nunca se dan tanto moderados como radicales, legisladores como gobierno, agencias, como, o sea, todo está, y para acabarla, una sociedad polarizada en México que aplaudiría una parte de ella el que le dieran un coscorrón al presidente pensando que se lo están dando al presidente cuando en realidad se lo están dando a nuestro país. A ese nivel hemos llegado, mi estimado Federico. Francisco Pimienta, si es tan amable, por favor. Hola Federico, buenos días compañeros.
Fíjate que coincido Tan contigo en frías. el tema de que es muy riesgoso poner la esperanza en que el gobierno norteamericano tenga que venir a resolver los problemas de inseguridad en nuestro país, cuando en realidad también coincido contigo en que debe ser la autoridad la responsable de dar solución a este problema. Sí podríamos tomar en cuenta algunas acciones a nuestro alrededor y algunos van a discernir conmigo, pero por ejemplo, en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha tomado una postura en el combate a la inseguridad que tenía copada toda esta nación con los pandilleros, en donde nosotros incluso en México estábamos padeciendo de esta situación de todos aquellos pandilleros que ya habían cruzado fronteras y que estaban en nuestro país trabajando o colaborando de alguna manera con grupos criminales. Se estaba extendiendo esta presencia de los pandilleros salvadoreños. Y ha sido muy juzgado el presidente de El Salvador cuando le dicen que están violando los derechos de estas personas. Pero la postura del presidente ha sido firme. ¿Y quién defiende los derechos de las víctimas? Que es lo que muchas veces hemos estado diciendo aquí en este caso. El presidente ha sido contradictorio en su discurso y en sus acciones, porque mientras él defiende la soberanía, se interviene en cuestiones políticas, por ejemplo, del Perú, llamando a la presidenta espuria. Pero si le ponen la foto de la presidenta de la Corte con una bala, dicen de que a lo mejor fue cuestión de ellos mismos quienes hicieron eso para llamar la atención. Pero también defiende a la ministra Yasmín Esquivel cuando le cuestionan en sí sus actos de plagio en sus estudios, en su preparación académica. Entonces, como dijera Roberto Gómez Bolaños en uno de sus personajes, ¿quién podrá ayudarnos entonces en ese sentido cuando tenemos cuestionamientos de diversos lados donde no quieren las autoridades locales resolver el problema de fondo, o lo han intentado pero no les ha funcionado, donde no queremos nosotros que intervenga otro gobierno para resolver nuestros problemas, porque sí nos podría salir peor? Pero la autoridad tampoco quiere cambiar su estrategia. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir en este sentido? ¿Solamente al voto, esperar hasta la elección y votar por otra opción? Adelante, Federico, conteste esa pregunta. Su micrófono. El micrófono, Federico. Yo lo que creo, Francisco, es que a ver, la calidad de nuestro gobierno falla porque no está funcionando la maquinaria en su conjunto. O sea, no es por tener un presidente como el que tenemos, no, es por tener un Congreso como el que tenemos, por tener un poder judicial como el que tenemos, por tener empresarios como los que tenemos, cobardes, acomodaticios, por tener una sociedad civil también, pues, que no tiene la capacidad para hacer sentir su fuerza para contener el abuso del poder. O sea, el momento del país debe ser un ejercicio de autocrítica en lo total. ¿Por qué? Porque una apuesta a una elección es una apuesta, yo la veo, desde luego que hay que tener elecciones y que hay que tener democracia electoral, no lo desdeño, pero es una apuesta, ¿cómo pudiera yo decirles, o cómo calificarla, tan aventurada, que, oye, pues salió bien el presidente, salió mal, no, pues, oye, no, pues este es el Congreso. O sea, las democracias funcionan precisamente porque todas sus piezas están trabajando. Estados Unidos tuvo un presidente locochón como el nuestro, quizá más en algunos aspectos, pero bueno, lo echó del poder el voto, pero antes que eso, la misma sociedad lo contuvo. Los medios de comunicación pues estaban alertas, atentos y estaban denunciando. Eh, el,
operaban los pesos y contrapesos de un sistema. Entonces, el asunto de la apuesta de la elección, que desde luego que debe incorporarse dentro de la fórmula, debe enriquecerse con mucho más elementos. Y yo lo que creo, quiero hacer un ejercicio de prospectiva, en términos de cómo nos van a ver los mexicanos de hace 20 o 40 o 50 años con un presidente del tamaño que tuvimos. Y el juicio no va a ser, oye, qué mal presidente, ¿no? Puta, qué generación de mexicanos que no pudieron contener y que durante 6 años les estuvo tomando el pelo, que desmanteló lo mejor de las instituciones mexicanas y que no pudieron frenarlo. Ya la apuesta de todos pues ya va haciendo pues hasta que tengamos un nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque ya no lo pudimos contener. Ahora, como ya último recurso estamos viendo en la Corte, que es un último recurso, pues como quien dice la última batalla, en condiciones muy inciertas y además con una Corte muy golpeada por el presidente. Y si se cree que no tienen efecto entre los jueces, el que la UIF esté investigando sus cuentas bancarias, las de ellos y de sus familias, que no tiene, que a los jueces son inmunes a la intimidación que viene desde el poder, pues no estamos entendiendo realmente lo que está sucediendo. Y sí hay un problema muy serio en el conjunto institucional mexicano. Vean ustedes, Movimiento Ciudadano. Oye, los partidos que se les paga, se les mantiene, se les dan privilegios para que compitan electoralmente. Sale, no, yo no compito porque ¿saben qué? Ya están arreglados y yo decidí no competir. ¿Cómo? Si es tu obligación fundamental, para eso tienes todos esos privilegios. Competir competir o no competir no es opción, es tu obligación. Y vean la manera como lo discutimos a Dante y a Juan Cepeda, como si efectivamente fuera una opción, como si en todo caso especulamos que qué es lo que hay detrás de eso, cuando en realidad, oye, pues es una tomadera de pelo. Entonces, ¿para qué está el partido político, el que sea, el Movimiento Ciudadano o el que sea? ¿Para qué tiene esos privilegios si resuelve discrecionalmente su decisión de competir y disputar el voto y enriquecer el debate? No sale con que es una farsa la elección. Entonces, a mí, Paco Francisco, lo que yo veo es que estamos muy mal en el conjunto y que la elección, que debe ser parte de la solución, pero una elección per se, por ejemplo, lo que yo demando e insisto, si vamos a escoger al candidato presidencial opositor por la vía del arreglo de las cúpulas partidarias, vamos a estar donde mismo. Más allá de qué es lo mejor para ganar o perder, pero vamos a estar donde mismo. Si ese presidente o presidenta ganara, va a estar recreando las condiciones de su proceso de origen. Si trasladamos la definición del candidato a un ejercicio democrático donde la sociedad resuelva, ese presidente puede invocar precisamente el mandato de la sociedad. Pero como esa, son muchas otras cosas que tendrán que hacerse. Insisto, para nuevamente en el tema de la inseguridad, creo que nos debemos una discusión muy seria, más allá de los lugares comunes, de qué hacer para resolver el problema de la seguridad. Y no esperar hasta el día de la votación, efectivamente. Yo creo que ya. Aurora Sazores, si eres tan amable. ¿Qué ibas a decir, Federico? Perdón, es que te pararon en seco. No, está bien. Adelante. Bien, mira, lo que pasa es que te voy a hablar hoy sí como ciudadana. Secuestran a 4 norteamericanos, desaparecen 4 norteamericanos en territorio mexicano. Inmediatamente levanta la voz Estados Unidos
y aparecen. 2 muertos, 2 vivos, pero aparecen. Y aquí en México desaparecen todos los días mujeres y hombres, y por más que sus madres y sus padres y todos sus familiares gritan, fíjate, no aparecen. Y luego vemos un Estados Unidos que levanta la voz y cuando ya le dieron todas las posibilidades para que Ovidio no se vaya de México a Estados Unidos extraditado, y cuando Estados Unidos exige su extradición, pues resulta que Ovidio no es Ovidio. Yo me pregunto como ciudadana, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que yo como ciudadana tendría que hacer para que el gobierno mexicano reaccionara ante lo que estoy pasando de inseguridad en México? Es necesario que Estados Unidos grite. No, va a gritar solo por los norteamericanos, por sus ciudadanos. Pero aquí desaparecen muchos mexicanos y ¿quién grita por nosotros? ¿Quién pega el golpe en la mesa para que las autoridades actúen? ¿O qué tan coludidos están con los delincuentes que apenas pega un grito Estados Unidos? México tiene toda la capacidad para encontrarlos. ¿Dónde está el punto que no logro encontrar? Adelante, don Federico. Bueno, la verdad es que es pedirle mucho al ciudadano de a pie el peso de las soluciones que finalmente pues están en manos de las autoridades y del sistema, incluso puedo decir de la sociedad civil organizada. Nosotros pues tenemos el privilegio de tener espacios públicos de deliberación, de reflexión, de propuesta. Somos finalmente privilegiados, al menos en lo referente a que podemos opinar y podemos proponer. El ciudadano de a pie tiene una condición muy precaria en todo el mundo, ¿no? Eso es un problema. Para el ciudadano de pie pues, no es más que cumplir con sus obligaciones y en un momento determinado ejercer su voto. El ser activo, pues es finalmente una parte muy pequeña de la sociedad, por más grande que sean las manifestaciones y las expresiones públicas como la que ocurrió el día 26. Yo puedo asegurar que muchos se quedaron en sus casas en una actitud de simpatía frente a quienes marcharon. Es decir, los inconformes no son los que marcharon nada más, hay otros personas, o al menos los preocupados por la suerte del INE y de la democracia. Lo que sí creo yo es que cada quien desde su propio espacio pues, tiene que hacer su quehacer. Yo, por ejemplo, veo que en las democracias los factores de poder, y los factores de poder son las iglesias, son los empresarios, son los líderes de opinión, etcétera, tienen una postura muy activa. Yo no puedo castigar o criticar a líderes de opinión. Creo que ha habido buenos líderes. La lucha que está haciendo Denise ahorita en términos legales o judiciales para defenderse, que no es la lucha de ella, es la lucha pues, de todos y de muchos de los que hemos sido objeto de abuso en menciones calumniosas en las mañaneras. Y verlo como... Pero yo no veo, por ejemplo, una reflexión de apoyo de una organización más allá de las que están directamente involucradas en la opinión pública, de solidaridad hacia la señora. Hay colegas que se han manifestado en sus espacios, qué bueno que lo hagan, pero como que la lucha de ella es mucho más amplia. Por ejemplo, las barras de abogados, los colegios de juristas, la lucha de ella finalmente es por la legalidad y está sola, o sea, no la veo yo acompañada. Y es este tipo de indolencia ciudadana. Fíjense ustedes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, fue a la manifestación, pero a la de Andrés Manuel, no a la ciudadana.
fue a la de los aplaudidores, y ahí tuvo un lugar destacado. Y ese son nuestras cúpulas empresariales. Y los grandes empresarios, los más valientes, pues se les echaron encima y están ahorita pues esperando, deshojando las hojas del calendario, deshojando el calendario para esperar cuándo se van de Manuel López Obrador. Algunos salieron del país, y más fueron pues, los que se acomodaron y están ahorita de aplaudidores, como van a estar de aplaudidores con el siguiente presidente en búsqueda de sus privilegios. Pero sí tenemos que hacer un examen del conjunto, porque al ciudadano no se le puede, sería injusto y desproporcionado dejarle la tarea de, pues finalmente, lo que corresponde a otros con mucho mayores recursos de poder o de influencia. Muy bien, muy bien. Vamos a saludar aquí a unas personas. La maestra Mildred Can. En Campeche día a día va en aumento galopante la inseguridad y nadie reclama con firmeza el regreso de la tranquilidad a nuestro estado. Pasividad o complicidad. Mucio Gómez, excelente programa, muy buenos días. Uno de los graves problemas en México ha sido nuestro presidente, ya pasaron casi 5 años y no dio el tamaño mínimo requerido para guiar a la nación. Gerardo Correa Santana, desde el momento que no puedes transitar por las vialidades donde existe toque de alarma a ciertas horas, donde los periodistas son asesinados, no hay nación, no hay soberanía. Daniel Sosa Espina, uno de los problemas más graves en nuestro país es que el sistema de partidos ha perdido su objetivo, por lo cual fueron creados y la ciudadanía se mantiene apática. Bueno, apática, pues han habido dos marchas muy buenas. Y por cierto, pero si algunos no participan. Luego, la situación del país empezará a cambiar en favor del desarrollo. Estoy de acuerdo con don Federico en su comentario. Excelente analista político imparcial. Saludos y mi respeto a todos los panelistas. Pues muchísimas gracias a Perla Hernández, Mario Lizalde, a toda la gente que está aquí con nosotros acompañándonos. Gloria Novelo, gracias por estar con nosotros. Pues una ronda rapidita, amigos, para Federico, porque también ya tenemos aquí 40 minutos platicando. Víctor. Bueno, pues no sé si te parece que podamos dejar a un ladito el tema bueno, no por ser importante el tema de Tamaulipas, el tema también de la mujer. No quiero dejar de señalar, con el permiso de ustedes, la penosa y vergonzosa intervención el día de ayer de la gobernadora de Campeche, donde un día antes de la conmemoración del Día de la No Violencia en contra de la Mujer, implementa un ataque cobarde en contra de Delma Ravelo, comunicadora campechana, a la que le filtra un chat o una plática apócrifa, manipulada, y es una vergüenza, pero también ejemplifica también de cierta forma esta embestida que desde el poder público se hace por autoridades en contra de críticos y críticas. Federico Delma Ravelo es una comunicadora, una periodista vinculada al PRI, vinculada a la Alianza. Es la vocera del PRI. Es la vocera del PRI, y el día de anoche, en el martes de Jaguar, la gobernadora de Campeche publica un chat falso, apócrifo, manipulado, exponiéndola en pláticas privadas, y no deja de ser paradójico que se haga un día antes precisamente de esta conmemoración de la no violencia en contra de la mujer. Día Internacional de la Mujer. Bueno, Día Internacional de la Mujer. Aquí estoy aquí en México, ya empapado, tengo aquí a mi hija aquí al lado también, con este tema de la no violencia en contra de la mujer. Habrán manifestaciones de grupos feministas aquí en la Ciudad de México, pero bueno, y quisiera, lo tocaste de manera periférica, Federico, pero no sé si quisieras profundizar esta contradicción de un partido político que recibe recursos públicos para participar en procesos electorales y dice, no, pues yo no participo, y esta batea de baba de Dante Delgado de no entrar a una competencia electoral tanto en el estado de Coahuila y en el estado de México. Tu opinión, si fueras tan amable de compartirla con nosotros o profundizar más ampliamente. Cómo no, con todo gusto.
¿Qué creo que es lo que, qué creo que es lo que pasó? Lo que pasó es que Dante Delgado ha sobrevendido la expectativa de Movimiento Ciudadano como el partido para un gran candidato presidencial. Así ganó Jalisco, así ganó Nuevo León, o sea, gana con un buen candidato, no gana con un buen partido, es lo que quiero decir. Y esta didáctica o esta enseñanza política de Dante le hizo creer o le hace creer que le va a salir el juego muy fácil en el 24. Por eso él no quiere la coalición, porque el escenario ideal para él es tener un gran candidato que haga que su partido no gane. Finalmente, así fuera Marcelo Ebrard, Monreal o Luis Donaldo, desde la plataforma de Movimiento Ciudadano no te da para, tendrías que te conformar una gran coalición para ser realmente competitivo. Pero eso no le importa a Dante, no aspira a ganar, de hecho ya dijo que su proyecto es ganar la presidencia en el 30. ¿Qué es lo que quiere Dante en el 24? A tomar precisamente a un candidato presidencial fuerte y con ello trasladarse a ser la segunda o la tercera o cuarta, no, la tercera fuerza política, es decir, dejar al PRI atrás y a partir de ahí, siendo un factor importante en el Congreso, pues si ya tengo Jalisco y ya tengo Nuevo León, pues ahora voy, no sé, Veracruz o voy por algo más, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una medición. La medición no son las encuestas, la medición son los resultados electorales. Movimiento Ciudadano tuvo 7%, que no es malo en la elección del 21, pero para un candidato como Monreal o para Marcelo Ebrard, incluso para el mismo Luis Donaldo Colosio, decir, oye, voy por un partido que pesa 7%, para mí no es atractivo. Claro. Para Monreal, imagínense, pues él representa una corriente que quiere encargos. Pues lo único que van a hacer es engordarle el caldo a Dante Delgado. Y él, pues aportar lo más, que son los votos, y quedarse con nada. Entonces, lo que doy por hecho es que el Estado de México, porque Coahuila que sacara 1, 2, 3%, que casi todas las elecciones ha sacado 3, 4%, la excepción fue Quintana Roo, gracias al senador Pech, que era un transfuga de Morena, pero en todos ha estado 4, 3, 4, 5%. Digo, me refiero yo en las últimas elecciones. Entonces, en esas condiciones, el ir a una elección, y no obstante que tiene un espléndido candidato, que es Juan Cepeda, pero que requeriría una inversión de partido que Dante no está dispuesto a darle. Es decir, las elecciones se trabajan, y más las del Estado de México, con dinero, y yo digo, mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que debe haber sucedido? Dante le dijo a Juan Cepeda, no hay dinero. Juan Cepeda dice, si no hay dinero, no puedo ser candidato. Pues no seas candidato, mejor no participemos, y sirve que no quedamos exhibidos en el espejo del voto ciudadano, lo que en realidad somos. Y le echamos Y la culpa al creo PRI. que y no ya inventamos una cosa, es un invento, que las elecciones es una farsa, entonces es un invento hecho a modo. Para creer eso, pues, la verdad es que se necesita ser muy audaz, por no decirlo de otra forma más soez, ¿no? Pero así es como lo siento, ahora, que es un error de Dante, un error. ¿Por qué? Porque el juego está visto, porque se queda sin nada, porque Dante no va a tener candidato. Puede tener a Samuelito del 7%, 8% que le va a dar, o 10%, puede tener a Samuel, o puede tener al gobernador de Jalisco, Alfaro, Enrique Alfaro, nuevamente 6, 7%, pero no va más. Ni Monreal, ni Ebrard, ni Luis Donaldo Colosio aceptarían irse
en lo individual, es decir, Movimiento Ciudadano solo, como candidatos presidenciales. Entonces, yo creo que al menos no le va a resultar el diseño que él traía, que ser el partido de un gran candidato, para que ese gran candidato lo llevara a Movimiento Ciudadano a ser una indisputada tercera fuerza política. Muy bien, su pregunta, licenciado Francisco López Vargas. Lo grave, y ahí es donde viene creo que lo más pernicioso de la argumentación de Dante Delgado, es que al hablar de que ya se arreglaron, lo que nos está diciendo es que es inútil participar en elecciones. Él que pertenece a un sistema de partidos, que ha competido, que ha logrado ganar 2 gubernaturas, que el tema aquí es la labor de zapa que está haciendo Movimiento Ciudadano y Dante Delgado en particular. La argumentación de una condición propia la está convirtiendo en un defecto general, porque al decir que no participe en la elección porque ya se arreglaron, pues ¿qué caso tiene que hagamos elecciones en este país? Y con esa argumentación se pone de lado de quien dice, pues que desaparezcan al INE, ¿para qué queremos un INE así? Si nos cuesta demasiada lana. Así y además se arreglan, ¿no? Ese creo yo, desde mi perspectiva, que es lo verdaderamente dañino del argumento de Dante. Y creo que en ese argumento, él explicar con mucho detalle Federico, creo que él no se dio cuenta de justificación, es de tal manera que él mismo está socavando las elecciones. Él mismo le está mandando un mensaje a los ciudadanos de decir, oigan, pues mejor no participemos y pues no va a pasar nada, que fue más o menos lo que dijo en el discurso aquel, en aquella reunión a la que nunca llegó Cuauhtémoc Cárdenas, que es más o menos lo mismo. Él se pone del lado de sus argumentos y no habla en ningún momento de la socavación que está haciendo el presidente de la República de la ley de la democracia a través de una ley como la que estamos viendo, que pretende pasar, ¿no? Entonces, yo creo que el tema aquí es qué tanto va a hacer influencia en la ciudadanía el argumento de Dante Delgado. Yo no me preocuparía mucho, porque si tiene 7%, yo no me preocuparía mucho. Lo grave es que creo que se desnuda Dante Delgado con esa argumentación, Federico. Sí, creo que es un error gravísimo de Dante, que ha sido ¿cómo se llama? Un político muy, muy hábil, muy astuto. Lo que ha acontecido recientemente, bueno, pues, se ve que no está a prueba de fuego y que ha cometido quizá el peor error desde que es dirigente del Movimiento Ciudadano. Dice, o fomenta el abstencionismo, ¿no? Paco, es lo que estás diciendo. O de plano ya que pida votar por Morena, pero que fuera máscaras. Adelante, licenciado Pimienta, si es tan amable. Bueno, más que una pregunta, Federico, es un comentario con referencia a lo que estaba tocando Víctor y lo que vimos precisamente la noche de ayer en ese martes de Jaguar, en donde su posicionamiento personal, no tampoco se trata de implicar a los demás o hablar por los demás. A mí me parece una cobardía por parte de Juan Manuel Herrera ese tipo de actitudes, y todavía me parece más burdo por parte de la gobernadora, que dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, en donde deben demostrar solidaridad y sororidad entre el mismo género, se dedique a atacar no solamente a Delma Ravelo, que mira, Delma yo la conozco desde hace más de 20 años, tuve la oportunidad de conocerla cuando estudiábamos en el Instituto Campechano, y quienes tenemos el gusto de conocerla sabemos la personalidad de Delma. Es una mujer luchona, es una mujer trabajadora, concentrada en lo que tiene que hacer, no anda de chisme en chisme, no anda metiéndose en problemas, ella se concentra en su trabajo y meterse con este tipo de personas habla solamente de una desesperación y de una falta de criterio por parte de la gobernadora, en donde se trata nada más de madrear por madrear.
ya no, lo que le mande a Alejandro Moreno ya no le hace efecto, entonces lo que busca es golpear alrededor de él para generarle conflictos y problemas a él mismo. La verdad a mí me incomoda ya ese tipo de actitudes, porque lejos de que la gobernadora diga, oiga, pues les estoy generando empleo a los campechanos, como tanto lo estuvo presumiendo, por ejemplo, el gobernador de Nuevo León con la instalación de esta gigaempresa, gigafábrica en Nuevo León, pues bueno, aquí todavía no tenemos un solo proyecto de generación de empleo, de inversión, de nada, pero sí tenemos un programa que nos da a conocer a nivel nacional como una sociedad conflictiva y retrógrada, porque su gobernadora está más preocupada en tomarse fotografías con Claudia Sheinbaum, en donde pues no tiene ningún beneficio para los campechanos, en donde la señora se la pasa en otros lados y lejos de atender su changarro para lo que estuvo buscando o luchando durante muchos años. Pues entonces, ¿a qué? ¿Qué es lo que, lo que nos espera a nosotros los campechanos? Y aunque yo no haya nacido aquí, yo me considero campechano, pero ¿cuál es entonces el panorama que tenemos aquí? Vamos a estar esperando 5 años más de Martes de Jaguar, en donde nos engañan con que ya entregaron 2 patrullas en 2 años, y de esas patrullas se les echan a perder en el día en que las entregan. Por favor, es lamentable todo este tipo de situación que se está generando. Es muy vergonzoso y pues bueno, yo con esto me despido porque tengo que preparar ya una entrevista precisamente con otra dama para que nos platique sobre el tema de la mujer, la violencia. Muy bien, adelante, licenciado. Gracias. Aurora Sansores, ya le toca a usted la última pregunta para que nuestro amigo Federico igual tiene que hacer. Adelante. Ay, Federico, yo no quisiera entrar a este tema, pero creo que se hace necesario entrar cuando tú ves a una gobernadora de la Ciudad de México llamar racistas y clasistas a las mujeres que critican sus monumentos que ella implementa. Cuando ves a una gobernadora como Laida Sansores en un día previo al Día de la Mujer, ataca a 2 mujeres. Y yo te lo digo en serio, ¿crees tú que es nada más hacer política o convertir en política cualquier día? ¿O es que es ignorancia de lo que las leyes marcan y remarcan cada día? De las que se han ido modificando conforme aparecen otras cosas. O si no tienen asesores que verdaderamente les guíen y las ubiquen en los tiempos en los que se están viviendo. Este tipo de violencia no han entendido que existe y está tipificado en la ley o simplemente no la conocen. Bueno, yo creo, Aurora, que vivimos 2 tipos de impunidad. La impunidad jurídica y la impunidad social. La impunidad social es precisamente el poder que tiene, pues digamos, el conjunto de la pluralidad, la sociedad misma, para poder denunciar, inconformarse, contener los excesos de quienes gobiernan. Y por otro lado, tenemos la impunidad jurídica. O sea, lo que hace la señora gobernadora en Campeche, lo que hace el señor presidente de la República en las mañaneras, cuando injurian, calumnian a particulares, pues es un delito y es una falta legal. Aquí el tema es, bueno, ¿cuáles son las vías legales, confiables, jurídicas, judiciales para contener el abuso del poder? Y ahí está Denise haciendo su mayor esfuerzo con su grupo, su equipo de abogados, para que para que el tribunal, el juzgado, reconozca que lo que hace un gobernante en una conferencia de prensa son actos de autoridad, no es libertad de expresión. Yo se lo he dicho, la libertad de expresión está en el baño cuando se vaya en su condición de ciudadano, pero saliendo de su casa es autoridad. Y como autoridad lo que él diga o lo que ella diga es autoridad, son actos de autoridad. Y sus opiniones individuales
pues no es un trabajo académico, no es no es el aula, o no sé, una asociación civil, no, lo hace en su condición de gobernadora. Así que no comparto en forma alguna el criterio de la secretaria del juzgado que rebotó la acción de Denise, porque precisamente ahí está el problema, en que el abuso del poder, como lo están aludiendo ustedes respecto a la gobernadora, será porque quienes son agraviados no tienen recursos legales para defenderse de esto. Y bueno, pues si así vamos, pues van a proliferar los casos en este sentido. Fíjense que ahorita la ministra presidenta acaba de tener, creo yo, una de las expresiones más afortunadas cuando se refiere a la marcha de hoy día de las mujeres. Ella dice, nos corresponde callar y escuchar. O sea, ojalá y el presidente, ojalá Claudia, que es una mujer sin duda talentosa e inteligente, ojalá y la señora gobernadora de Campeche hicieran lo propio, callar y escuchar. Con eso concluyo. Sí, Federico, bastante lamentable. Y yo creo que la locura, si se puede decir esto, de las mañaneras se traslada a los gobiernos de los estados, a las dirigencias de los partidos de Morena en todo el país, a los 22 estados, a tantos municipios que tienen, a todo su congreso de lacayos, porque obedece sin chistar lo que dice el presidente, sin pensar, sin leer. Y hoy el presidente, o ayer, se aventó una frase entre sus desvaríos, dice, la corrupción es una fuente de financiamiento para el bienestar. Ahí están esas cosas que dice que uno se pregunta, ¿estará bien de la cabeza? ¿O le llegará agua a la azotea? ¿O algo anda mal por allá? Bueno, Federico, pues muchísimas gracias. Gracias, Aurora Sansores, Víctor Améndola, gracias, Muchísimas de gracias. Vargas. Gracias. Ya tenemos una hora con 10 minutos platicando con nuestro amigo Federico. Estamos abusando de ti, Federico. Gracias. Buenos Un gusto, días. Federico. Un Buenos saludo. Gracias, gracias. Al Suerte, contrario, yo estoy abusando de su paciencia. suerte el fin de semana y los mejores deseos para que todo salga bien. Un fuerte Gracias. abrazo. Así es.